El objetivo de hoy es hablar un poquito sobre la situación venezolana, que recientemente el secretario general de la ONU dio unas declaraciones diciendo que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Yo estaba hablando con un médico no hace mucho. Le decía que si uno deja las pasiones aparte y uno ve esto desde un punto de vista académico, para estudiar la situación venezolana desde el punto de vista de inmigración, es un tema muy interesante. Desde el punto de vista de inmigración es un tema interesantísimo lo que está pasando en Venezuela. Y él me dice, bueno, desde el punto de vista médico, si uno consigue un paciente que le crece un pie en la cara y con el pie que le está creciendo en la cara no pierde la visión y pierde el olfato y pierde la cabeza, es un tema muy interesante desde el punto de vista médico, pero probablemente para el paciente no es muy divertido tener un pie que le crezca en la cara. Es más o menos lo mismo que está pasando con Venezuela. Así que, obviamente, nadie quiere que Venezuela sea un tema interesante para inmigración, porque la situación que lo hace un tema interesante es realmente una crisis humanitaria. Una situación terrible que está ocurriendo allá, que ha generado consecuencias internacionales. Las consecuencias internacionales son cantidades enormes de personas que están saliendo de Venezuela y yéndose a otro montón de países. Colombia está llenándose de venezolanos, Curazao, Trinidad, Brasil, España y obviamente Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el principal país receptor de venezolanos. Cuando el secretario general de la ONU habló sobre la crisis humanitaria, ya que creo que hay alguien, una de las cosas que indicó es que la raíz de todos los problemas de la crisis humanitaria, la crisis social, la crisis de salud, la crisis económica, tiene una fuente de inestabilidad política. O sea, es la inestabilidad política la que está generando todos los demás problemas. Entonces la gente está huyendo de Venezuela por problemas económicos, porque tienen miedo a la inseguridad, porque lo secuestraron, porque le mataron a un familiar, porque lo amenazaron, porque no consiguen una medicina, por la crisis terrible que hay allá. Pero lo que crea esa crisis es una inestabilidad política. Entonces, en el fondo, la gente está huyendo por un problema político. Y cuando llegan acá, mucha gente aplica por asilo político. Ahora, hay una línea que es muy difícil encontrarla, hacerla bien clara y bien divisoria. Es una línea borrosa que divide a los migrantes económicos de los refugiados políticos. Los refugiados políticos son personas que huyen del país por persecución política. Los migrantes económicos son personas que huyen porque económicamente están buscando mejores oportunidades. Ahora, ¿cuál es uno y cuál es el otro de los venezolanos que están viniendo? ¿No? Es una línea que es muy difícil dividir, determinar cuál es un migrante económico, cuál es un refugiado político. Hay unos casos que son muy claros, que tú dices, bueno, mira, esto es un migrante económico, evidentemente, porque es una persona que no tenía absolutamente nada que ver con política y no tenía ningún riesgo allá desde el punto de vista político, está migrando porque quiere un mejor trabajo. Y hay otros que vienen porque realmente la situación personal de ellos están en un riesgo altísimo de que se conviertan en el próximo preso político. En Venezuela hay montones de presos políticos que están encerrados en una cárcel y hay unos que tienen 2, 3, hay unos que tienen 15 años presos y no hay mucho que hacer al respecto. La verdad es que hay quienes huyen de Venezuela porque están evadiendo esa situación. Eso es claramente un refugiado, pero la mayoría no son claros. La mayoría tienen un poquito del uno y del otro. Entonces, lo que yo quiero hablar ahorita es darles una idea de las alternativas. Todo el mundo llega acá y dice, bueno, pero ¿qué alternativas tengo? Yo me quiero quedar legalmente. ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo en la cola? Y uno de los problemas es que a lo mejor ni siquiera hay una cola donde uno se pueda poner, ¿no? Les voy a dar como una idea de las distintas avenidas que hay para poderse quedar acá legalmente o para llegar acá legalmente. A lo mejor muchas de ellas ya las saben, voy a ser breve. Hay dos formas de llegar a Estados Unidos: con una visa de no inmigrante, que es una cuestión temporal, y las visas tienen un nombre que se le otorga una letra, de la A a la Z. Y la otra vía es por una residencia. Las visas de no inmigrantes son un montón, de la A a la Z, hay montones de visas.
Por la vía de la residencia solamente hay 3 avenidas para convertirse en residente permanente, para tener un green card. Solamente 3. La vía familiar, una petición de un familiar. La vía de empleo, que sea o bien que uno se convierta en un inversionista y obtenga una residencia por esa vía, o que un empleador lo haga una petición a uno y obtenga la residencia por esa vía. Y la tercera es por la vía humanitaria. La vía humanitaria puede ser asilo político, que de hecho es la mayoría, o puede ser por otro beneficio a víctimas de crímenes o a personas que han sido víctimas de tráfico por una razón humanitaria de fuerza mayor. Son esas 3 avenidas nada más para obtener un green card. Pero tenemos un montón de oportunidades para llegar acá con la visa, para llegar acá con una visa de no inmigrante, temporal. Y eventualmente, en algunos tipos de visas, hay avenidas para brincar de la visa de no inmigrante a obtener un green card por estas 3 avenidas que hablamos. Entonces, bueno, la visa que todo el mundo conoce y con la que llegan muchísimos venezolanos y actualmente muchísimos están llegando y se quedan, es con la visa de turista, que es la B, la visa B. La llaman B1 y B2. B1 es para venir como a hacer negocios, B2 es para venir a hacer turismo. Pero a uno le dan la visa B1, B2, es la misma. Todo el mundo sabe que esta visa tiene un montón de restricciones, entre ellas uno no puede trabajar, uno no puede estudiar, generalmente le dan una estadía a uno por 6 meses y solamente en situaciones extremas uno puede pedir una extensión de esa visa. Entonces, bueno, es muy limitada, es una cuestión bien temporal, no te permite hacer muchas cosas, pero es una avenida grandísima para mucha gente venirse para acá. Y muchas veces la gente brinca de esa visa a otra cosa después ya estando acá. Está la visa de estudiante, muchas otras personas han venido para acá. La más común de las visas de estudiantes es la F1, pero no es la única, hay otro tipo de visa de estudiante que se llama la M1, que es un tipo de estudiante pero vocacional, es un estudio vocacional. La visa F1 es un estudio académico tradicional que eventualmente uno va a obtener un diploma, generalmente es, bueno, un curso de inglés, por ejemplo, o una maestría o algo por el estilo. Esa es la visa F1, y hay otro tipo que es la M1, que es cursos vocacionales. Por ejemplo, hace poco estaba procesando un curso de hacer agricultura orgánica, cómo sembrar matas sin utilizar fertilizantes y tal. O sea, bueno, cuestiones vocacionales, ¿no? Que al final no te dan un título, pero te permite llegar a Estados Unidos con una visa. Hay otra serie de visas que te permiten entrar a través del empleo. Está la visa H, la más clásica es la H1B. La H1B es cuando un empleador dice, bueno, yo te quiero contratar, te doy este trabajo, tú te vienes a cumplir con este trabajo, y es súper complicado obtener esta visa porque primero el proceso de aplicación es más o menos rebuscado. Segundo, lo más complicado de todo, de hecho, es conseguir el empleador que le ofrezca a uno el trabajo. Si uno está allá en Venezuela, ¿cómo hace para que un empleador le diga, sí, vente, yo te ofrezco un trabajo? Y tercero, cuanto al tiempo, es súper complejo también, porque son visas que solo se pueden meter en abril de todos los años. Solamente el 1 de abril se meten todas las visas. Y segundo, hay 85.000 cupos y como 300.000 solicitantes. Entonces, 85.000 entran y los demás quedan por fuera porque no había cupo. Literalmente, una lotería. De hecho, así lo llaman. Esa es la visa H. Ahí está la visa L, que a veces le llaman la visa de inversionista, pero no es realmente inversionista. La visa L es cuando una compañía tiene oficinas en Venezuela y en Estados Unidos. Y un gerente que está en Venezuela lo quiere mandar de la oficina de Venezuela a la oficina de Estados Unidos. Como una transferencia. Exactamente, una transferencia dentro de la misma compañía. Ahora, lo llaman visa de inversionista porque lo que están haciendo muchos venezolanos, que es perfectamente válido, es gente que tiene una compañía en Venezuela, abre una oficina nueva en Estados Unidos y como él es el dueño y el gerente en Venezuela, se transfiere a sí mismo para la compañía acá en Estados Unidos. Esa es la L1. Hay otros tipos de visas que no están disponibles para venezolanos, que son las la E2 y la E1, que son visas también de inversionistas. Hay un montón de nacionalidades que le permiten a uno hacer una inversión acá, una inversión aproximadamente de $100.000. No hay una cifra exacta, pero
Por ahí va el mínimo necesario para que la aprueben. Y permite a una persona hacer una inversión acá, crear un negocio, por ejemplo, comprar una franquicia, que es muy común, o crear un negocio de cualquier cosa, y venirse como inversionista. Pero para eso, esa E2 solamente se la dan a países que tienen ciudadanos de países que tienen un acuerdo con Estados Unidos. Venezuela no es uno de ellos. Pero España, bueno, la mayoría de los países de la Unión Europea y varios países de Latinoamérica, Colombia, Argentina, Uruguay, varios países de Latinoamérica también lo tienen. Entonces hay muchos venezolanos, colombianos que se están viniendo por esa vía, o españoles, italianos. Estas son las vías de inversionistas. Hay otras que son muchísimo más limitadas, que son las visas O, por ejemplo. Las visas O son de personas con habilidades extraordinarias. Alguien que en Venezuela se destacó muchísimo en un área en particular y tiene premios internacionales por la forma en la que se destacó. Por ejemplo, artistas, es muy común entre los artistas, o alguien que logró premios internacionales sobre lo que sea que haya estado haciendo, deportistas también, por ejemplo, pueden obtener una visa O y venirse demostrando que son personas que tienen una habilidad extraordinaria y acá en Estados Unidos van a trabajar en esa área, ¿no? Pero es súper limitada porque requiere que tú demuestres que has ganado premios internacionales por tus habilidades. La verdad es que las avenidas para venirse no están abiertas para todo el mundo, son muchas veces la gente llega y se da cuenta que no tienen realmente nada disponible, no hay muchas alternativas. Y como no hay muchas alternativas, al final lo que termina siendo algunas personas, y es un fenómeno que se está viendo mucho, es que aplican por asilo aunque no califiquen. Yo considero esto una mala idea. Yo creo que las aplicaciones de asilo solo se deben hacer cuando las personas tienen probabilidades de calificar. Pero mucha gente que no tuviera ninguna vinculación política o nada, ningún riesgo en Venezuela, terminen acá aplicando por asilo porque les deja un montón de tiempo acá, les da un permiso de trabajo, les da cierta estabilidad por un tiempo y bueno, después verán cuando los entrevisten. El después verán es complicado porque lo que verán es un proceso de deportación. Entonces, eso es delicado, ¿no? El proceso de asilo político es algo que ahorita mismo está elevándose a unos niveles extraordinarios. Hay muchísima gente aplicando por asilo. En el año 2013, durante todo el año hubo aproximadamente, no se llegaron a las 1000 aplicaciones, estuvo cerquita de las 1000, pero no se llegaron. Eso fue durante todo el año 2013. En junio de este año pasaron de 1400, solamente en un mes. O sea, en lo que va de este año, el promedio de aplicaciones de venezolanos por asilo político es como 1350 mensual. Venezuela está entre los 3 países con más solicitudes de asilo en Estados Unidos: China, México y Venezuela. Hay una cifra enorme de personas venezolanas aplicando acá por asilo político. Muchos de ellos no tienen cómo probar que son perseguidos. Y cuando estábamos hablando al principio de esa línea divisoria entre el que es realmente un refugiado y el que es un migrante económico, cuando no logras encontrar que la persona, cuando no logras crear un caso y decir, mira, presentar una realidad de la situación de esa persona que diga, mira, esta persona realmente es un refugiado, no un migrante económico, esa persona al final lo que va a terminar es un proceso de deportación. Más delicado aún todavía es cosas que he escuchado muchísimo que está ocurriendo y que me ha llegado a la oficina más de uno con papeles falsos, papeles chimbo. Me ha llegado gente con papeles del 6CPC que le pagaron al 6CPC para que se los diera, con cuestiones falsas de partidos políticos. Nunca participaron en ningún partido político, pero les dieron un papel. Una vez me llegó un chamo y me dice, no, yo soy perseguido político. Le digo, ah, bueno, pero ¿en qué partido participabas tú? Ya va, es que no me acuerdo. Y sacó el papel. Ah, Copey. Oye, qué activista.
Entonces, bueno, eso es muy delicado porque al final eso le cierra las puertas a un montón de personas. No solamente le cierra la puerta a esa persona en particular, si lo terminan descubriendo que esa persona está cometiendo un fraude, al final se puede casar con una de las hijas de Obama, igual no puede llegar a entrar. O sea, se le cerraron las puertas de la inmigración a Estados Unidos por el resto de su vida. Como una especialista negra. Sin duda, sí. La persona que cometa un fraude migratorio ya no tiene alternativas más para obtener ningún tipo de estatus acá en Estados Unidos por ninguna vía. Y no hay un perdón para eso. El fraude migratorio es una de las puertas que se cierran, que es más compleja porque no hay cómo abrirla después. Y además genera también otro problema adicional, que es que cuando empiecen a revisar este montón de aplicaciones de venezolanos, que se tardan un montón de tiempo, o sea, hay gente que aplicó en 2014 y todavía no le han revisado la aplicación. Cuando empiecen a ver un montón de aplicaciones falsas inventadas, el riesgo que ocurre es que se genere como la presunción de que, tú eres venezolano, seguro inventaste eso. Entonces, a las personas que tienen un caso real, personas que de verdad participaron en Venezuela en actividades políticas, personas que de verdad tienen un riesgo de regresar, porque a esa persona sí le puede pasar algo si regresa, entonces se pueden ver perjudicadas por otro montón de gente que se está aprovechando del sistema. Entonces, esto es una situación más o menos delicada, pero nos da una idea de la desesperación que están teniendo los venezolanos con lo que está pasando. Están realmente huyendo de una crisis humanitaria. Lo que está pasando en Venezuela, como dijo el secretario general de la ONU, es de verdad una crisis humanitaria. Y la gente que no tiene alternativas, y mucha gente no las tiene, termina en situaciones desesperadas aplicando por este camino. Y ahora, otra cosa bien importante. Una de las cosas que comentan varios de las personas que han escrito artículos de prensa sobre la situación de los venezolanos solicitando asilo en Estados Unidos es que, bueno, pero los que están pidiendo asilo son los venezolanos de la clase media, porque no estamos viendo gente de los sectores populares viniendo a aplicar por asilo acá. ¿Por qué no vemos gente de los sectores populares pidiendo asilo acá? ¿Porque no están sufriendo ellos? ¿O porque es imposible para una persona que vive en Petare obtener una visa de turista? ¿O obtener una visa de estudiante? Cuando todo el mundo sabe cómo es el proceso de solicitar una visa y cómo es el proceso en Caracas de cuando tú vas a la embajada y pides una visa, el 90% salen llorando. Y salen llorando porque no es fácil que te otorguen una visa. Y una de las cosas que ellos van a determinar es si tú tienes vínculos con Venezuela para quedarte. Y si uno de los vínculos que tú puedes tener es que tú tienes un trabajo estable, que tú tienes ingreso económico, y si tú vives en Petare, pues desafortunadamente no lo tienes. Inclusive si aplicas para la F1 y ellos te piden estado de cuenta que validen tu estadía por 6 meses en donde vas a estudiar. Correcto. Y si no demuestras casi que el doble que supere ese monto, no te la dan. Es así. Y esa situación es súper delicada y evita que un montón de personas que no tienen los recursos económicos simplemente no pueden llegar a Venezuela, no pueden llegar a los Estados Unidos, no tienen caminos para venir y no existen coyotes venezolanos que los traigan por México, afortunadamente, porque eso es súper peligroso y hay montones de personas que mueren en esa situación. Pero bueno, lo que quiero es darles una idea más o menos del que probablemente ya todos están súper claros, pero de que estamos en una situación de mucho riesgo, de mucha desesperación, de muchas preguntas, de muchas dudas y de mucha gente también aprovechándose de esa situación. Y uno de los objetivos de hoy es tratar de aclarar algunas de esas dudas y hacer entender pues que, bueno, que realmente no tenemos necesariamente muchos caminos migratorios. Y bueno, me gustaría ver si tienen preguntas específicas con respecto al proceso migratorio acá en Estados Unidos.